New Horizons Radio. Amigos, gracias por continuar con nosotros acá en New Horizons Radio. Y bueno, pues el día de hoy nosotros que estamos en directo a través de Neon 89.3 y en nuestras transmisiones digitales en YouTube y en Facebook, bueno, pues tenemos el placer de seguir conversando nosotros acá de temas que aportan. Y bueno, pues hoy toca necesariamente hablar de salud. Nosotros estamos en casa, muchos no pueden salir hacia los hospitales en situaciones en las que pudieran estar digamos que presentando alguna situación que lamentablemente pudiera ser de emergencia. Y bueno, pues tenemos el doctor en casa a través de esta conexión radial. El peligro de Duquesa, consecuencias respiratorias y recomendaciones a cargo del doctor Alexander Joubert. Bienvenido, neumólogo, doctor. No Buenos sé si días, he pronunciado su apellido de manera correcta. Joubert. Joubert, gracias. Bienvenido y buenos días. Buenos días. Un Gracias por la placer. invitación. Gracias. Doctor, para nosotros es un placer tenerle. La semana pasada circuló por las redes un breve mensaje suyo de voz de como 20 segundos y ese mensaje se volvió viral y mire, es una palabra que no se debe usar hoy en día, ¿no? Digamos que se volvió muy popular. Rápidamente, o sea que usted tiene primero un peso específico en la sociedad dominicana como neumólogo muy reconocido y eso nos llena de orgullo, primero como dominicanos y segundo de poder tenerla acá en nuestro espacio. New Horizons Radio es un apéndice del grupo New Horizons y es un esfuerzo que estamos haciendo para que nuestra comunidad escolar, toda la comunidad de centros educativos privados y el público en general, pues tenga una visión diferente de las necesidades de comunicación que tenemos todos los que estamos en entornos escolares. Y nos place mucho que poder conversar con usted, lamentablemente, no sobre un tema agradable, sino sobre lo que está sucediendo actualmente con el vertedero de Duquesa y cómo esto viene a agravar la pandemia, la virosis que estamos sufriendo, porque precisamente esta enfermedad afecta el sistema respiratorio de aquellos que lo padecen y obviamente pone en mayor riesgo, me imagino yo, aquellos que sufren de asma, que tienen problemas bronquiales, etcétera, de que si se ven afectados con el COVID, pues entonces también tengan una situación peor. Díganos su impresión y qué debemos nosotros de empezar a hacer, porque los escenarios actuales hablan de varios meses para poder controlar el tema de la contaminación atmosférica que estamos viviendo alrededor del casco urbano de Santo Domingo. Yo no sé cuánto tiempo se va a llevar controlar ese fuego de ese vertedero. Yo sí lo que puedo decir ahora, hoy, es que ese fuego se ha convertido en un problema medioambiental de una ciudad que tiene 4 millones de almas que viven en ella. Y con el 12% más o menos de sus pobladores que sufren de asma y otros tantos que sufren de enfermedades pulmonares crónicas. Además, en las mismas personas sanas, ese humo produce enfermedad. Uno respira 30,000 veces al día. Quiere decir que 30,000 veces al día uno mete aire sucio en sus vías respiratorias ahora mismo en la ciudad de Santo Domingo. Y eso tiene sus consecuencias. Tiene consecuencias económicas y tiene consecuencias de salud. La de salud comenzando por el COVID, porque el COVID no es otra cosa que una infección viral de las vías respiratorias. Su puerta de entrada, la puerta de entrada de esa infección es por las vías respiratorias. Y si yo debilito las vías respiratorias con irritantes, como los irritantes que salen de ese humo del fuego de Duquesa, mis chances de contaminarme con COVID deben aumentar. Digo deben aumentar porque eso no está científicamente probado, de que el COVID aumenta tras la irritación de las vías respiratorias por este fuego. Eso no está estudiado y no creo que se vaya a estudiar en este país donde vivimos, que no se hacen estudios. Pero lo que sí te puedo decir, que todas las condiciones de irritación de vías respiratorias
como son las irritaciones por el cloro que estamos utilizando en estos días para limpiar las casas de nosotros, las irritaciones por los desinfectantes que estamos utilizando, las irritaciones que estamos recibiendo de este humo que respiramos, facilitan las infecciones virales y facilitan las infecciones respiratorias, ambas de vías respiratorias. El COVID no es otra cosa que una infección viral de la vía respiratoria, por lo que asumo que esta irritación que estamos sufriendo los capitaleños en este momento por el humo del vertedero de Duquesa nos va a crear problemas. Estamos teniendo una crisis sanitaria en el medio de otra crisis sanitaria. La crisis sanitaria inicial es la epidemia dominicana del COVID, que pertenece a una pandemia, y se le ha insertado en el medio una fuego de un vertedero de Duquesa, el vertedero de basura de la ciudad, que empeora. Aparte de eso, ese fuego es una crisis medioambiental. Así que tenemos varias cosas juntas y eso en salud pública cobra sus consecuencias. Bueno. En este caso, esto que usted presenta del humo, ¿verdad? La situación que presenta estas crisis que pudieran estar presentando las personas, no solamente los que tienen condiciones preexistentes como el asma o de las vías respiratorias en sentido general, enfermedades pulmonares, sino usted menciona un alto porcentaje de personas que no tienen estas condiciones preexistentes y que también podría empezar a presentar síntomas o irritabilidad de las vías. ¿Qué entonces podemos nosotros desde ahora, ya en cierta medida en algunas zonas ha empezado a mermar el impacto de este humo? ¿Qué tenemos nosotros que tomar en cuenta a partir de este momento? Bueno, yo de aquí de mi casa estoy cansado de ver el humo todavía. Yo vivo en un piso alto de la ciudad, al sur de la ciudad, y el vertedero de Duquesa está en el norte. Veo menos humo. Mis deseos son que controlen ese fuego. Pero el daño está hecho. Nosotros teníamos varios días respirando ese humo y eso lo que hace es que debilita los mecanismos de defensa, la integridad de las vías respiratorias, altera la producción de moco de las vías respiratorias, produce espasmo bronquial, produce secreción inadecuada de las inmunoglobulinas que se liberan localmente en las vías respiratorias, y eso la consecuencia que trae al final es que el paciente, la persona, el individuo se infecte ya sea con bacterias, con virus o con otros microorganismos. Eso es lo que hay que esperar que pase en la ciudad ahora, porque respirar ese humo por varios días debe tener sus consecuencias claras. Doctor, perdón, Ana. Doctor, y entonces, como en términos de política pública, usted muy bien describe, estamos en medio de una crisis sanitaria nacional que ahora se ha agravado con una crisis sanitaria local. ¿Qué debe el Ministerio de Salud Pública, qué deben de hacer las asociaciones de clínicas privadas, los médicos, sobre todo los médicos internistas y médicos que manejan el tema, los neumólogos, etcétera? En este caso, porque sabemos que, por ejemplo, las consultas ambulatorias están cerradas. Entonces, si yo me siento apretado del pecho, de hecho, a mí me pasó la semana pasada que mi esposa dejó una ventana ligeramente abierta y durante la noche el aire acondicionado tomó ese humo y yo a las 4 de la mañana, yo no sufro, gracias a Dios, de problemas respiratorios normalmente, pero yo me sentía asfixiado. Yo le dije, bueno, y ella me dice, yo no siento nada, eso que tú tienes el COVID. Digo, pues tengo el COVID porque yo me siento mal y yo me siento, pero yo estoy oliendo a basura, o sea que yo sé que no es por eso. Pero ¿qué debemos nosotros? O sea, ¿qué debe de reglamentarse? ¿Cómo debemos de normalizar esta situación? ¿Se deben de aperturar el tema de las consultas ambulatorias? ¿Debemos de someter a todo el mundo a que vaya a las emergencias donde probablemente tienen el riesgo de la contaminación de la otra enfermedad? ¿Cómo se debe de manejar esta situación? Yo soy enemigo de decirle a la gente qué tiene que hacer. Yo soy enemigo de decirle a los funcionarios públicos qué tienen que hacer.
Yo entiendo que los funcionarios públicos que tenemos, que con esos bueyes que hay que arar, están haciendo lo mejor que ellos encuentran que pueden hacer. Eso que no quede ninguna duda, porque este no es un momento para uno armar problemas, sino para resolver problemas. Yo sí puedo decirle como médico clínico que soy, cómo resolver los problemas. Hay que resolver primero el problema de uno, después el problema de su familia y después el problema de la sociedad. Eso es fácil. Cuando usted se monta en un avión y le hacen un simulacro de una tragedia, salen del techo del avión, salen las máscaras de oxígeno que uno debe ponerse en el caso de que esa cabina se despresurice. Fíjese que le dicen claro en las instrucciones, póngase usted primero la máscara antes de usted ayudar a su hijo que está al lado de usted. Si usted no está bien, usted no puede ayudar a su hijo. Si usted sale a ponerle la máscara a su hijo antes que ponérsela a usted, probablemente los dos se metan en problemas. Y aquí hay que actuar exactamente igual, individualmente. Si cada uno resuelve sus problemas, uno va a tener una sociedad que le pone menos problemas, menos carga al sistema de salud y al gobierno. Primero hay que ponerse la mascarilla de uno y después poner la mascarilla del que le queda al lado a uno. Uno tiene que cuidarse uno primero, luego su familia y luego la sociedad, en ese orden. Las emergencias respiratorias son verdaderas emergencias. Cuando una gente no puede respirar bien, no tiene que estarse quedando en su casa por miedo de que si va a un centro de salud se va a contagiar con COVID. Necesita irse a un centro de salud. La respiración no admite errores. A usted le da una diarrea y para usted morirse de una diarrea tiene que pasarse 4 o 5 días evacuando 20 veces por día. Si usted respira mal por 6 minutos, usted está en problemas realmente. Cuando usted tiene falta de respiración o tiene una respiración forzosa o una respiración inadecuada, usted necesita irse a un centro de salud, a una emergencia, no necesariamente a una oficina médica de las que están cerradas, pero a una emergencia de una clínica o de un hospital público. Eso, doctor, entendemos lo que usted plantea en el tema de la asistencia médica puntual, ¿cierto? Y bueno, pues según lo que usted plantea, el llamado sería a que el que tenga ya una situación crónica, ¿no? Pero de repente en casa, yo vivo en la Camino Chiquito, o sea, estoy cerca de Arroyo Hondo, que es la zona donde de alguna forma se ha inundado del humo, ¿no? Sin embargo, en mi casa hoy en día yo no respiro el humo, aunque tuve varios días padeciéndolo. Mis hijos y yo, ¿qué pudiéramos tomar como medida, como recomendación a partir de este escenario? Ya tengo el humo dentro de mi organismo, según lo que usted plantea, pero ¿hay alguna medida paliativa? ¿Hay una forma de purificar el aire? ¿Hay algunos ejercicios? No sé, estoy planteando algunas alternativas que usted como neumólogo pueda recomendarnos entonces a partir de este momento. Si uno tiene humo dentro de la casa, ya debe mantener la casa abierta para que el viento saque ese humo. O traiga humo de afuera, que debe ser igual que el humo que está dentro de la casa. Si el humo no entró a su casa, usted cierra su casa. Si usted tiene un sistema de acondicionador de aire, que así es que se llaman los muebles que nosotros llamamos aire acondicionado, lo que hay que hacer con eso es cerrar el sistema, el circuito de ventilación del aire acondicionado y cerrarse dentro de una habitación y usar las mascarillas aún dentro de la casa si usted tiene o entiende que ese aire que usted está respirando huele o está viciado. Eso ayuda, y ayuda a poner paños húmedos abajo en las rendijas de las puertas y en las rendijas de la ventana para que el aire tenga más dificultad, el aire de afuera, más dificultad en entrar a la habitación. Eso es lo que debe hacerse. Los pacientes respiratorios que conocen que tienen enfermedades respiratorias y que sufren asma cada tanto o con frecuencia, o que tienen alguna enfermedad pulmonar anterior, deben mantener sus medicinas con ellos. Eso evita que uno tenga que salir a la emergencia a buscar asistencia médica cuando a lo mejor ese problema de respiración se puede resolver en la casa.
¿Deberíamos, doctor, acudir a algún especialista como neumólogo una vez pase toda esta crisis como medida preventiva quizá para evaluarnos los que estuvimos expuestos a este tipo de humo? Bueno, si uno se siente algo, sí. Si usted no se siente nada después que se apague el humo, usted no busca asistencia médica. Si se siente algo, sí. Los médicos están para eso, para resolverle los problemas a los otros. Eso es un principio que ni siquiera médico es. Eso es cristiano. Hay que ayudarse uno con otros. Señor Garrido. Las recomendaciones las veo muy válidas, obviamente. Lo que sí preguntaba sobre el tema a nivel de política pública, porque conozco de casos de personas que se tornan asmáticos, que son asmáticos, que tal y como dice el doctor, se ven impedidos y que de pronto quizás no tengan el medicamento en la casa. Muy correcto. Bueno, ya todo el mundo sabe que Duque se está ardiendo. Si usted es asmático, vaya y compre los medicamentos que necesita, los broncodilatadores, para que usted pueda entonces auxiliarse y tratar de impedir al máximo la visita al neumólogo. En la Sociedad de Neumología, doctor, se ha planteado algunos escenarios, algunos esquemas de recomendaciones generalizadas, o se está haciendo solo de manera individual como lo que usted está haciendo actualmente. No, la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, que preside la doctora Ibelicia Acosta ahora mismo, está haciendo su trabajo, pero este es un trabajo de todos. Este no es un trabajo de 2 o 3. Nosotros estamos viviendo en la ciudad lo que se llama una falta de respeto a la población. Se le ha faltado el respeto a la población porque ese fuego debe tener una explicación para que se originara. Ese fuego debe tener una explicación en su origen. Hay que controlar el fuego, pero estamos viviendo con este problema hace 20 o 30 años, desde que ese vertedero de Duquesa está en ese sitio. Yo preparaba un programa de televisión en estos días y le solicité a mi señora que me ayudara y me dice, ¿de qué tú vas a hablar? Digo, del vertedero de Duquesa. Me dice, pero tú tienes años preparando programas para eso. Tiene años hablando de ese problema y el problema no se ha resuelto. Eso es un problema que hay que resolverlo y resolverlo por quienes les toca resolverlo, porque ni ustedes ni yo hablando por este programa de radio vamos a resolver ese asunto. Hay que exigirle a las autoridades dominicanas, las competentes de ese problema, las que le compete ese problema, aún no sean competentes, que resuelvan ese problema. Eso es una agresión a la ciudadanía, eso es una falta de respeto a nosotros los que vivimos en esta ciudad. Claro, claro que sí, doctor. Hay personas que cuando tienen dificultades respiratorias acuden a algunas sustancias, que si el mentol, los productos en base a eucalipto, y muchos incluso se lo colocan en la nariz o toman los vapores de agua con algunas de estos componentes para ayudarles a respirar. Usted como doctor, ¿qué recomienda? No, esto es fácil. Para uno evitar inhalar ese humo, hay que ponerse la mascarilla que casi todos tenemos en casa, porque la hemos adquirido por la crisis sanitaria del COVID. Ponerse las mascarillas. Y si uno no se mejora, uno debe irse a una emergencia. La respiración no admite errores. Cuando uno está respirando mal, está mal. Si yo tengo un dolor de cabeza, eso puede esperar. Si yo tengo una diarrea, eso puede esperar. Pero cuando yo estoy ventilando mal, yo me convierto prontamente en una emergencia, en un paciente que necesita asistencia de emergencia. Es una emergencia médica y eso hay que dejar que los médicos lo manejen. Si usted tiene dificultad para respirar, váyase a una emergencia de un centro de salud cercano a su casa. Esa es mi mejor recomendación. Totalmente de acuerdo. Independientemente del riesgo que pudiese existir en la emergencia de la infección de la primera o mayor afección sanitaria que tenemos. Bueno, pero que el problema no es en ese momento que haya COVID o que no haya COVID, que yo me pueda contagiar. El problema es que yo tengo dificultad respiratoria y eso va primero.
Yo no puedo estar pensando, cuando yo pongo un colmado en una esquina, yo no puedo pensar en que el colmado va a quebrar. El primer chance que tiene un colmado, el colmado Alexander, desde que yo lo pongo en una esquina, es que quiebre. Pero nadie pone un colmado para que quiebre, la gente pone un colmado para vivir de él. Cuando yo tengo dificultad para respirar, yo necesito buscar asistencia médica. Yo no puedo tratar de quedarme en mi casa pensando en que yo sé cómo resolver el problema, o la vecina de al lado recetándome una pócima que ella se inventó, porque la dificultad para respirar no es un problema del ciudadano común, es un problema de los médicos especialistas en pediatría, en neumología, en emergencia. Eso es la mejor recomendación que yo tengo. Usted tiene dificultad para respirar, váyase a la emergencia con tiempo para que usted no se convierta en un problema de salud para usted y para la sociedad. Totalmente de acuerdo, doctor. Sin embargo, quisiera volver sobre la pregunta. El tema del uso del mentol, que sabemos que por informaciones ya comprobadas anteriormente, el mentol tiende a adulterar o a hinchar, ¿no? las cavidades nasales. Sin embargo, la gente lo sigue utilizando. Yo quisiera su opinión como experto en ese sentido. Los médicos no usamos mentol, los médicos usamos expectorantes y broncodilatadores. El problema de la respiración dificultosa es un problema médico que se puede convertir muy fácilmente en una gran emergencia. Cuando usted tiene dificultad para respirar, sobre todo en este caso, que lo puede producir el humo que estamos respirando, y el humo está donde quiera, usted no está en ningún sitio más seguro que una emergencia médica. El mentol, la botella que venden en el mercado modelo de la Avenida Mella, eso yo no lo conozco, porque yo soy médico, yo no soy brujo. Claro que sí. Bueno, pues agradecerle. Yo le insistía con lo de la emergencia médica precisamente porque entiendo y comparto, ¿no? Pero es importante que la gente lo escuche, que la gente lo entienda, porque lamentablemente, y me encanta que usted haya dicho que una emergencia respiratoria es una emergencia de 6 minutos. O sea, 6 minutos de dificultad respiratoria ya es una crisis enorme. Entonces imagínese 6 minutos en lo que usted está en su casa, se pone los zapatos, agarra la cartera y el llavero y se monta en su vehículo, asumiendo que tiene un vehículo. Si es en una motocicleta, todavía peor, porque mantener el equilibrio mientras uno tiene una crisis respiratoria es una locura. Aún mantenerse encima de la motocicleta si otro te va conduciendo es muy complicado. Entonces, estamos hablando de una situación que se torna crítica en cuestión de segundos. El yo poder determinar dentro de mi casa si yo voy a poder estar dentro de mi casa y manejar esta crisis respiratoria que yo tengo, es algo que se tiene que decidir en milésimas de segundo, en muy corto tiempo. Entonces, los que tienen niños, los que tienen personas mayores con problemas respiratorios, no pueden tener, tal y como dice el doctor, miedo a asistir al médico, a la emergencia, y creerse que en su casa están mejor, tal y como él dice. El mejor lugar es la emergencia de la clínica. Arranque y no pierda tiempo. Así es, así es. Bueno, pues doctor, le vamos a agradecer entonces el favor de su contacto. Sabemos que son días en los que todos los médicos están bien ocupaditos, ¿no? Y que usted nos permita conectar con usted ha sido un placer. Yo quiero aclarar antes de irme de aquí que el término de 6 minutos es un término metafórico. 6 minutos quiere decir que es poco tiempo, que yo no tengo que tener 2 o 3 días de dificultad para respirar, para meterme en problemas. No es 6 minutos en el sentido literal de la expresión, es un término metafórico, que la gente entienda que cuando yo tengo dificultad para respirar, rara vez eso se mejora solo y que yo necesito la ayuda de unas personas que están para ayudar a la ciudadanía, que se llaman médicos, y permitir que los médicos lo ayuden, no la vecina recetándole cosas, porque eso no es sano. Cuando yo tengo dificultad para respirar, yo tengo que salir a buscar ayuda inmediatamente. Yo, así, para irme de este programa, me le voy a comparar como cuando yo me zambullo en una piscina o en el mar y me hace falta aire. Yo necesito sacar la cabeza a la superficie para volver a respirar con normalidad.
Más o menos eso es lo que quiero decir. Hay que estar y llegar a un sitio donde le permitan a uno respirar respirar con normalidad. Y ese sitio son las emergencias médicas. Claro que sí. Aclarado el dato, y qué bueno que lo ponemos de esa forma y que se entienda, ¿no? La importancia de en definitiva asistir a la emergencia médica. Doctor, invitarlo a New Horizons cuando volvamos a la normalidad. Obviamente, O a la yo no sé nueva ya, normalidad. yo no sé si vamos a llegar a la normalidad del COVID antes de la de Duquesa, o vamos a llegar a la de Duquesa antes de la del COVID, porque el doctor tiene 20 años hablando de Duquesa. Yo quiero pensar que no vamos a durar 20 con el COVID. Y 20 Entonces, más hablando de Duquesa. correcto. Cuando volvamos a la normalidad de una de ambas, que nos permitan regresar a nuestro recinto escolar, extenderle la invitación para que usted, por favor, nos visite y podamos entonces ya en cabina tener una discusión más plena y usted conocer un poco a la familia New Horizons. Háblese allá con Julie Rojas, que Pues, es mi hija. Que eso trabaja lo iba a con ustedes. comentar. ¿Qué pasó? Le dicen a ella que me invite. ¿A ¿Qué quién? le iba a decir a usted? Le iba yo a decir a Julie usted que Rojas. a Julie. Ah, Julie. Ah, no, pero Teacher Julie es familia suya, correcto. Hija mía. Ah, pues entonces usted está en familia hace rato. Exacto. Hace tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Siempre que sea para educar, estoy dispuesto. A sus órdenes, muchachos. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Un abrazo. Vamos a ir a una pausa comercial, señor Garrido, y regresamos en breve. New Horizons Radio.